Primera epístola de Juan, capítulo 3. Y dije epístola, no pistola, ¿ok? Primera epístola de Juan, capítulo 3. Epístola es una carta. Y hemos estado, el año pasado empezamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Vamos a poner esto en silencio para que no nos distraiga. Vamos a terminar como a las 11 más o menos, ¿está bien? El año pasado empezamos con la primera epístola del apóstol Juan. Y estamos contestando la pregunta, ¿cómo saber si soy verdaderamente salvo? Si soy cristiano realmente. ¿Cómo puedo tener seguridad de que realmente soy un creyente nacido de nuevo? Y hemos estado viendo ya el capítulo 1, vimos el capítulo 2. Hace como unas 8 semanas más o menos vimos el capítulo, parte del capítulo 3, y ahí nos quedamos a la mitad. Y quiero nomás recapitular un poquito antes de regresar para ponernos en contexto por si acaso no nos acordamos de qué hemos estado hablando. ¿Alguien se puede recordar de qué hemos estado hablando cuando en la carta del primera de Juan? Por ejemplo, el capítulo 1, ¿de qué hablamos? ¿De qué decía el capítulo 1? ¿Alguien que se recuerde? No se preocupe que ni yo tampoco me acordaba, así es que... Para ponernos en contexto, el capítulo 1 de la carta nos habla de que Dios es luz y que por lo tanto tenemos que vivir como ciudadanos del reino de la luz. Así es que ahí vamos a hacer un poquito de retroceso. Vamos a ir en el pasado a el capítulo 1 y acompáñenme a leer versículos del 5 al 9, solamente para ponernos un poquito aquí en contexto. Y el capítulo 1, 5 al 9 dice así: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y eso es lo que hemos estado viendo en esos capítulos. Dios es luz. Somos ciudadanos del reino de la luz. Y esta carta se hizo con el propósito de decirle a los cristianos cómo defenderse contra personas que se estaban levantando contra la verdad, pero al mismo tiempo para asegurar que esos cristianos estuvieran firmes en su fe. Y luego en el capítulo 2 vimos características de aquellos que han nacido de nuevo y de aquellos que no han nacido de nuevo. Y para eso quiero que me acompañen a leer en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 y después el 15 al 19. Dice el versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo viene, así también habrán surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ciertamente con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, en esta iglesia había un problema. Habían cristianos, que parecían cristianos, que se veían como cristianos, pero cuando se les confrontaba acerca de qué creían, de quién Jesús era, negaban la obra de Jesús. Por lo tanto, eran anticristianos, anticristos. No es que se levantaba un gobernador, ni como la película del anticristo, ¿no? Que tenía la marca y que ponía que todo se... Pues no está refiriéndose a ese tipo de anticristo aquí. Se está refiriendo a una persona o unas personas que se estaban levantando contra la verdad de quién Jesús es. Entonces el apóstol les está diciendo,
Hijitos, si hubiéramos pecado, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Todos somos pecadores. Pero también hay personas que están levantándose contra el Evangelio, y estos son anticristianos. Ahora, en el capítulo 3, que vimos la última vez en el mes de noviembre, hablamos acerca de cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Qué es lo que un cristiano es? ¿Cómo definimos lo que es un cristiano? Bueno, es un seguidor de Cristo. Pero, ¿cómo se debe comportar? ¿Cómo se distingue un cristiano? Bueno, eso lo vemos ahora en el capítulo 3. Y vamos a ver los versículos del 7 al 10. Y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si es primera vez que estamos leyendo este versículo, podríamos pensar, ¿cómo es que aquel que es nacido de Dios no peca? Pero yo me digo que soy cristiano y sigo pecando. ¿Cómo resuelvo esa contradicción? Bueno, si estuvieron en la vez pasada, les explicamos de que lo que el apóstol se está refiriendo aquí es a aquellos que tienen una práctica de pecado, aquellos que aman hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y si tú estás amando hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, el apóstol te dice, ¿qué te hace pensar que eres un hijo de Dios? Porque te estás comportando como un hijo del diablo. Por eso leímos el versículo que aquellos que hacen las obras del diablo son hijos del diablo prácticamente. Aquellos que cometen injusticia son hijos del diablo. Y no es cierto que todos en una u otra manera imitamos a nuestros padres. Si nuestros padres nos enseñaron bien, hacemos lo que ellos hacen. Si hacemos lo que ellos hacen mal, pues también igual, ¿no? Al venir para acá estaba escuchando Génesis capítulo 31, donde nos muestra la historia del Señor ¿se recuerdan de las hijas de Labán, la esposa de Jacob, ¿no? Lea y Raquel. Y Labán, su papá, era un tramposo y medio, le bajó el salario al marido de ellas 10 veces. Se aprovechó del 10 veces. Pero estas niñas no eran una pera en dulce. Cuando se van de la casa porque no les están dando lo suficiente, una de ellas decide robarse los ídolos de su padre. O ser una ladrona, idólatra, ¿no? Entonces, de tal palo tal astilla, podemos decir, ¿no? Y mucho del comportamiento que tenemos es igual. El Señor Jesús, en la palabra, confronta a los judíos. Si ustedes leen el Evangelio según San Juan, ellos querían matar a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo, porque el diablo quiere matar desde el principio, ustedes están imitándole. Pero si fueran de hijos de Abraham, me creerían a mí, dijo así. Pero bueno, eso es a manera introductoria una recapitulación de lo que hemos ya visto. Ahora, quiero decirles, hermanos, que para mí lo que vamos a ver ahorita es el corazón de la epístola. Y no es casualidad de que este pasaje esté en medio de la carta. Yo creo que no es casualidad. El Señor en su misericordia, en su soberanía, lo puso aquí en medio por una razón. Así es que vamos a ver ahora, continuar viendo la pregunta, ¿cómo sé que verdaderamente yo soy un salvo? Que Dios me ha salvado, que Dios me ha perdonado de mis pecados y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo voy a saber eso? Primero lo vamos a ver a través del mensaje del amor que Dios ha mandado para todo creyente. El segundo, vamos a ver cuál es el alcance de este amor, cómo se tiene que ver este amor reflejado en nuestras vidas. Y en tercer lugar, vamos a ver qué bendiciones hay cuando nosotros vivimos en ese amor. Así es que vamos a, hoy sí, entrar al pasaje. Y vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros para esta palabra del Señor. Así que oremos ahí donde estamos. Padre, vamos a entrar a desglosar tu palabra, Dios, a conocerla más y mejor. Y simplemente te pedimos humildad, Señor. Humildad en nuestro corazón y en nuestra mente para poder recibir de tu palabra lo que tienes para nosotros. Confronta nuestros corazones, Señor. Así como has confrontado el mío al hacer este estudio, confronta también los corazones de mis hermanos. Revélanos aquellas áreas en nuestras vidas que tienen algún ídolo, algún pecado, alguna maldad que necesita ser arrepentida, Señor. Y danos la capacidad y la fuerza para poder cambiar eso, Señor. Para poder vivir como hijos de la luz y no hijos de las tinieblas, de donde tú nos sacaste. Te suplicamos que tu palabra sea iluminada en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo y nos convenzas
de nuestro pecado en nuestro interior. Háblanos a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar el versículo 11. Y el versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en el capítulo 3, versículo 11, lo que estamos viendo aquí es, este es el mensaje que ya hemos venido hablando, que nos amemos unos a otros. Porque esto es la razón o el motivo de todo lo que hemos venido diciendo, que nos amemos unos a otros. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es, bueno, tu vida, tu amor a las personas debe ser el resultado de que realmente has conocido a Dios. Porque este es el mensaje que hemos venido hablando. Desde el principio se te ha dicho esto. Desde el principio se nos dice como cristianos que una de las cosas que cambian en nuestras vidas es que amamos a Dios y amamos a los hermanos, amamos a las personas. A los que antes odiábamos, ahora amamos. Antes odiábamos a los predicadores cristianos, antes odiábamos a la iglesia, antes odiábamos todo lo cristiano. Ahora amamos eso. Y este mensaje de que nos amemos unos a otros es el mensaje que el mundo necesita escuchar en este tiempo. La gente necesita saber que Dios les ama, pero necesita saber que nosotros los cristianos también les amamos. Como iglesia necesitamos saber unos a otros que nos amamos, necesitamos escuchar este mensaje, que nos amemos unos a otros. Necesitamos que nos prediquen este mensaje, pero necesitamos vivir este mensaje, amarnos unos a otros. El mundo se está destruyendo día tras día, hay tantas guerras, hay tantos pleitos, día tras día porque no nos amamos unos a otros. Y esa es la relevancia de este mensaje. Necesitamos no solamente recibir este mensaje, pero entender este mensaje. Amémonos unos a otros. Este es el llamado supremo del creyente. Y el éxito o el fracaso de nuestra vida cristiana depende de qué tanto nosotros podemos acoplarnos a esto. Qué tanto yo puedo amar a mis hermanos, qué tanto yo puedo amar a los demás. Pero aunque estemos hablando que ese es el llamado, hermanos, este mensaje requiere una demostración genuina. No solamente necesitamos decirle a la gente, el Señor te ama, o amo a las personas por esto de X razón, sino que debe demostrarse. Y la implicación, algo que está implícito en este mensaje, es que o amamos a Dios o nos amamos a nosotros mismos. Ya les voy a explicar por qué. Porque si nosotros decimos que realmente amamos a Dios y que Él es nuestro Padre, y Él nos manda a que amemos a nuestro prójimo, cuando nosotros no nos amamos unos a otros, como la Biblia nos manda que nos amemos, entonces estamos quebrantando ese mandamiento y estamos demostrándole a Él que realmente no nos interesa amarle a Él. Al contrario, nos estamos amando nosotros mismos, porque hacemos aquello que nos conviene, aquello que nos gusta. Y el apóstol aquí en el versículo siguiente nos va a ayudar a contestar o a entender mejor por qué o cómo debemos de hacer para vivir este mensaje de amarnos unos a otros, enseñándonos primero lo que no se debe hacer. Y quiero que vea el versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si se fijan, lo primero que nos dice el apóstol, o sea, el mensaje que hemos recibido es que nos amemos unos a otros, pero no hagamos como Caín. Y se nos dan detalles importantes acerca de Caín aquí. En primer lugar nos dice, Caín era del maligno. Y ser del maligno, o sea, yo no necesito decirles quién es el maligno, todos sabemos que es Satanás, ¿no? Ser del maligno implica pertenencia. Y toda persona que no ha nacido de nuevo, que no es un creyente genuino, lamentablemente ahorita su vida le pertenece al diablo. Y todo lo que piensas, todo lo que decides, si tú no estás en Cristo, simplemente es porque tu dueño, tu patrón, tu jefe, es el diablo. Y antes nosotros estábamos así. La Biblia dice que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2? Nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando éramos hijos de ira, estábamos sujetos a Satanás, éramos sus siervos, éramos sus esclavos, sus sirvientes. Inconsciente o conscientemente, éramos del maligno. Y lo primero que la Biblia nos dice aquí es que no seamos como Caín.
que pertenecía al maligno. También nos dice que Caín, como era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, dice la Biblia. Entonces, cuando vemos que él mató a su hermano, hagan de cuenta que la maldad de su corazón, la envidia de su corazón, porque su hermano ofreció una buena ofrenda y él no, se pone de acuerdo con Satanás y la influencia del diablo para ejecutar el plan de matar a su hermano. Y la Biblia no dice que lo mató por envidia, aunque está implícito. No dice que lo mató por influencia satánica, aunque está implícita la idea. Nos dice que lo mató porque sus obras eran malas. Y esto es el problema de todos nosotros los seres humanos. Que creemos que somos buenos. Que creemos que no hay maldad en nosotros, que yo no mato ni una mosca. No, yo veo una hormiga en la calle, yo paso por otro lado, no le paso encima. No, yo soy muy santo. Yo soy muy bueno. A veces nos creemos más buenos que Dios. Ay, mira, no le pegues al niño, lo vas a echar a perder. Pero realmente, hermanos, lo que estamos haciendo es dándonos un rol o poniéndonos en un lugar que no es correcto. Nos estamos autojustificando. Y la autojustificación simplemente refleja la maldad que está dentro del orgullo que está dentro de nosotros. En el caso de Caín, el asesinar a su hermano es algo que él ya tenía en el corazón de Caín. Abel ya estaba muerto. O sea, cuando él ya empezó a tener ese sentimiento de odio contra su hermano Caín, contra su hermano Abel, perdón, ya Abel ya estaba las 7 cuartas, 9 cuartas bajo tierra. O sea, él ya había planeado en su mente todo esto. Todavía no lo llevaba a cabo. Y muchos, hermanos, muchos de nosotros no nos damos cuenta que aunque no hacemos esto físicamente, en nuestro corazón ya hemos matado a alguien. Por eso lo primero que el apóstol nos dice, ese es el mensaje que hemos recibido desde el principio. Ya sabemos que tenemos que amarnos unos a otros. Pero no como Caín, que era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es claramente el corazón de Caín. Era un corazón podrido y perverso, que realmente necesitaba arrepentimiento. Y hay una maldad en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, sin excepción, de la cual nos tenemos que arrepentir para no progresar en ese pecado. Porque tal vez somos lo que decimos en inglés passive aggressive, ¿no? O bajita la mano decimos una cosa, ¿no? Un comentario que hiere, pero que no se oye feo, que no se oye mal. O a veces decimos cosas de una manera que es áspera. Nosotros los hombres, la Biblia nos dice que no hablemos a nuestras esposas de manera áspera. Que no seamos ásperos con ellas, dice la Escritura. Y cuando hacemos eso, lo hacemos con el ánimo de dañar. No lo hacemos porque queremos amar, porque queremos cuidar. No, es realmente es el cuchillo que quisiéramos tener, o la piedra que le puso Caín con la que mató tal vez a su hermano. Así estamos en nuestro corazón. Y aquí el apóstol nos dice, no seamos como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, él era malo en su corazón. Y si nosotros no reconocemos que tenemos algo de maldad en nosotros, recuerden el capítulo 1, la Biblia dice que si pensamos que no hemos pecado, mentimos y no estamos en la verdad, dice Dios. O sea, no nos engañemos. Pero por otro lado, hermanos, las obras de su hermano eran justas. Y yo no sé tal vez cómo fue que Abel demostró esa justicia. Tal vez su ofrenda fue tan bonita, tan buena, o cuando él se preparó fue tan detallista en la manera en que él trajo su ofrenda a Dios, que también demostró a Caín, mira, yo amo a Dios. Y esa justicia de él sigue dando testimonio. La fe de Abel, todavía se habla en estos tiempos de la fe de Abel. Abel es el primer hermano que vemos de una persona en la Biblia, ¿no? Y en la historia. Podríamos decir que es el segundo hijo de la historia. Pero aún en el libro de Hebreos ustedes pueden ver que Dios habla bien de la justicia de Abel. Y si leen Génesis capítulo 4, ustedes pueden ver esta historia. Y el pastor ya nos la predicó. Pero podemos ver que hay un proceso en Caín. Un proceso de celos, envidia, que lo lleva al odio, que finalmente lo lleva a matar a su hermano a la muerte.
Y tenemos que estar conscientes de esto, hermanos, porque en el momento que empieza a haber en nuestros corazones alguna raíz de amargura, la Biblia dice que tenemos que tener cuidado porque por ella muchos pueden ser contaminados. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en mi corazón con lo que siento, con lo que pienso. Mis sentimientos y pensamientos deben estar iluminados y sometidos a la palabra de Dios. De lo contrario, las buenas obras de Abel, de ser sometido, de ser obediente, de amar a Dios, cuando yo vea eso en otro hermano que está haciendo eso, me va a dar envidia en mi corazón. Cuando vea que una persona prospera, me va a dar envidia en mi corazón. Voy a sentir alguna clase de odio por esa persona. Ah, mira el hermano cómo Dios lo usa, yo lo hago mejor. Sí, nos pasa. Nos pasa. Ah, mira el pastor predicó esa cosa, yo lo hago mejor. O fulanito lo hace mejor, ¿no? Y eso demuestra la maldad que hay en nuestro corazón. Algo bien sutil, algo bien sencillo, pero está ahí. Y tenemos que hacerlo morir en nosotros, ese sentimiento. Pero veamos el versículo 13. Dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Y aquí parece de que nos está diciendo, de lo que nos está diciendo como que corte el tema y se mete a otra cosa, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con este tema. Cuando hablamos de amarnos unos a otros, van a haber personas que no importa qué clase de amor les demostremos, no nos van a querer. Que no importa qué tan amorosos seamos, que tanto nos esforcemos, nos van a aborrecer, les vamos a caer mal. Y la Biblia dice, no se sorprendan, hermanos, si el mundo les aborrece. Porque este mensaje que estamos predicando, cuando leemos la palabra de Dios, cuando le decimos a las personas allá afuera que abortar es pecado, cuando le decimos a las personas allá afuera que el homosexualismo es un pecado, y no tanto que les digamos que es un pecado, que están destruyendo el cuerpo de Cristo, están destruyendo la imagen de Dios en ellos, que se están destruyendo a sí mismos. ¿Les decimos esa advertencia? Porque están destruyendo algo precioso, algo sagrado. Pero ellos no lo miran de esa manera, ellos miran, me está atacando, me está ofendiendo, me está violando mis libertades, está oprimiéndome. El patriarcado opresor. O sea, fíjense cómo el mundo reacciona ante el amor y la justicia. Y tiene que ver con Caín y Abel. Miren cómo reacciona Caín con la justicia de Abel. Hermanos, no nos debe sorprender. La Biblia habla, y quizás por cuestiones de tiempo solo les voy a dar las citas, que tenemos que anticipar ciertas cosas. Tenemos que estar ya curados de espanto, como dicen, ¿no? Tenemos que esperar. Una de esas cosas es las aflicciones. 2 Timoteo 4:5, les voy a dar las citas si las están apuntando. Tenemos que anticipar que la gente va a tener envidia de nosotros. Hechos 7:9. Tenemos que anticipar las dificultades. 1 Pedro 3, 1, 3 al 7. Leamos esa. 1 de Pedro 3, 1 al 7. Está cerquita de ahí. Los creyentes tenemos que anticipar todas estas cosas. 1 de Pedro 1, 3 al 7. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y marchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Todo esto que hemos recibido, todas las bendiciones del Señor, el Señor en su misericordia nos ha dado la capacidad de entender que nuestros pecados han sido perdonados y eso nos quita un gran peso de encima. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pero en su voluntad el Señor a veces va a permitir que seamos probados en diferentes situaciones. Angustias. También la Biblia nos pide que anticipemos las falsas acusaciones. Al Señor Jesús lo acusaron falsamente y por eso fue la cruz, ¿no? Al apóstol Pablo lo acusaron falsamente
Y también por eso lo quisieron matar muchas veces. Y tenemos que también anticiparnos a la persecución, al rechazo y al desprecio del mundo. La Biblia dice que bienaventurados somos cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, cuando nos persigan por causa del Evangelio. Y eso es un gozo, hermanos. Es un privilegio, de hecho. Es una marca de honor. Cuando el mundo nos persigue por decir la verdad, por ser justos, por hacer lo correcto. Y no sé si les ha pasado en su lugar de trabajo, ¿no? Cuando miras que un compañero se roba algo y tú vas y dices, mira, no lo hagas, ¿no? Y lo reportas. O miras que una persona está acosando a alguien y lo tienes que reportar. O sea, y el cristiano no está para ser murmurador, para andar de chismoso, pero está para hacer lo correcto. Y si sabes hacer lo correcto y no lo haces, te es contado como pecado. Así que tenemos mucho que hacer. Pero, hermanos, esto de que no nos sorprenda que el mundo nos aborrezca, tiene que llevarnos a tener un amor que no sea débil, que no sea temeroso, sino que esté dispuesto a sufrir y a no temer las consecuencias. Pero ¿por qué el mundo nos aborrece tanto? Porque aborrecen a Jesús. El mundo no quiere a Jesús. Si yo le digo a usted, mire, usted es una persona pecadora que se va a ir al infierno, va a pasar ahí toda la eternidad porque usted es malo delante de Dios y porque no tiene nada bueno en sí mismo para poder salvarse, obviamente el mundo me va a rechazar. Sabes que lo que está diciendo es una locura. Aunque sea verdad. Obviamente tiene que haber una manera correcta de presentar el Evangelio, diciéndole a las personas no solamente qué les va a pasar, pero por qué es que ustedes necesitan escuchar este mensaje y qué es lo que Dios ha hecho, ha proveído para que no se vayan al infierno. Pero la gente cuando escucha este mensaje nos va a rechazar. Es parte de... Aún, no sé si se recuerdan, en Juan capítulo 5, Jesús sanó a un ciego. Y este ciego, pues, llegaron a entrevistarlo después. ¿Quién te sanó? Pues mira, me sanó un tal Jesús. Y era sábado. Y en el día sábado no se podía hacer trabajo alguno para los judíos. Pero esa obra de ese milagro de liberación que Dios hizo en la vista de esa persona, vienen ellos y empiezan a criticarlo. No, ¿tú quién te crees para violar la ley de Dios? Odiaban lo que Jesús había hecho. Así es que, si querían seguir a nuestro Señor Jesús, también a nosotros nos va a pasar lo mismo porque somos sus seguidores. En aplicación, hermanos, enséñenle a su familia, enséñenle a sus hijos a que sean diferentes, a que no tengan miedo a ser diferentes. Y ser diferente en el contexto es hacer lo que la palabra de Dios dice, a ser justos, a ser correctos, a ser íntegros, a hacer lo correcto en un mundo donde todos son chuecos, a hacer lo íntegro, a hacer lo adecuado cuando todos se oponen, cuando todos están diciendo, no, mejorarlo de esta manera. Como cuando nos toca hacer la prueba de smog, ¿no? Y sabemos que el carro no pasa y le buscamos, ¿qué nos dicen? Págalo para pasarlo chueco, dicen. ¿No? Es algo sencillo. Al cabo, el DMV ni se entera, nomás tú pagas y ya te lo hacen. ¿O qué tal cuando... Vamos a poner otro caso diferente. ¿Qué tal cuando te dan el cambio de más? Y tú estás bien quebrado esa semana. Y necesitas, lo tomas y dices, el Señor me está bendiciendo. Gloria a Dios. O lo tomas como que es y dices, sabes que no quiero afectar al cajero de esta persona porque se lo van a cobrar a él. O sea, y si estamos en necesidad, confiamos en Dios. Pero no nos sorprendamos cuando el mundo nos aborrece. Y luego te dice tu familia, te lo hubieras quedado, hombre. ¿No? ¿No les ha pasado eso? Al cabo ni cuenta se va a dar. Si tiene mucho dinero en la tienda, no te preocupes. Solo es uno, no les va a faltar nada. O sea, se dan cuenta, hermanos, que el mundo, cuando hacemos lo correcto, aunque hagamos lo correcto, nos miran como que somos los tontos. ¿Qué tonto eres? ¿Por qué no te lo quedaste? Pero no, hermanos. El Señor nos ve. Y no podemos fallarle a Él. Hermanos, alguien dijo una vez esto. Si el mundo no nos aborrece, es porque estamos igual o peor que el mundo. Se lo quiero repetir.
Si el mundo no nos aborrece es porque estamos igual o peor que el mundo. Eso es algo tremendo, ¿eh? Si mi comportamiento justo y correcto no da gloria a Dios, no se ve que soy diferente, estoy en problemas como cristiano. Así que no nos olvidemos de eso, hermanos. Vamos al versículo 14. Dice, nosotros, fíjese bien, este versículo es muy, todos son importantes, pero este es muy importante para el estudio de hoy. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El lenguaje que se ocupa aquí es un lenguaje posicional o de condición. La Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida. No solamente es un cambio de posición, pero un cambio de condición. De muerte a vida. Y quiero que piensen en esto. Lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros es tan grande y maravilloso que ninguno de nosotros podemos hacerlo. Yo no puedo cambiarme de muerte a vida y no puedo decirme, órale, vive. Yo no puedo porque estoy muerto. Ningún muerto se puede revivir a sí mismo. Pero ¿qué es lo que Dios dice? La Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos esto? Dice el apóstol. En que amamos a los hermanos. O sea, es algo que podemos saber. Y aquí nos está diciendo que sí podemos conocer verdaderamente esto, hermanos. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál es la manera de comprobarlo? Amémonos unos a otros. Demostremos ese amor. El que todavía no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido, que no ha sido regenerado, que todavía vive en sus pecados, no sabe de qué estoy hablando. Pero aquellos que entienden que había un pasado donde a ti te gustaban las cosas que a Dios no le agradan, cosas que ahora tu conciencia sabe que fueron terribles, y que ahora buscas las cosas que agradan a Dios, entienden que ha pasado algo en ellos, ha habido un cambio radical, un cambio profundo en sus vidas. Que amas las cosas que Dios ama y que odias las cosas que Dios odia. Que antes te regocijabas, te revolcabas en tu pecado y ahora odias tanto tu pecado que te da asco. Odias tanto tu maldad que te contrites, tu corazón se duele. Lloras por dentro cuando pecas. Pero antes te gozabas, te reías en tu pecado. Eso es un cambio que solo Dios produce. Y si este mensaje está hablando a tu vida en este día, que espero que lo esté haciendo, analiza en tu corazón este día, delante de Dios, si necesitas realmente nacer de nuevo, si necesitas pasar de muerte a vida, si todavía estás viviendo una vida de pecado donde no te da gozo las cosas de Dios, sino que al contrario te dan pereza, te dan sueño, te enojas. Pero si lo amas, búscale. Por eso les dije que no nos debería dar problema que nos quedemos hasta las 11 estudiando la Biblia hoy, ¿no? Porque amamos su palabra. Yo sé que tenemos cosas que hacer, así que tal vez a las 10:30. Hermanos, la Biblia habla de que el que está sin Cristo está muerto. Efesios capítulo 2 lo dice. También la Biblia nos dice que vive en oscuridad y en muerte. Colosenses 1:13, Efesios 5:8. La Biblia dice que aquel que está muerto sirve al diablo y a su carne. O sea, son los peores patrones que puedes tener en toda tu vida. Hechos 26:18. La Biblia dice que aquel que todavía está muerto está destituido de la gloria de Dios y alejado de la ciudadanía celestial, y su destino es el infierno. No es una fiesta al final del día. No es ninguna celebración cuando mueras. El fin que te espera si estás en tus pecados es la muerte. Una muerte eterna donde nadie te va a poder salvar. La eternidad es una realidad. ¿Cómo sabemos que es una realidad la eternidad? Simplemente porque hubo un hombre hace 2000 años que se llamaba Jesús, que fue a morir en una cruz y resucitó al tercer día. Que su vida, su muerte, su sacrificio y su resurrección fueron predichos con 100% de exactitud. Y por lo cual muchos cristianos han pagado con sus vidas para preservar este mensaje. Nadie se moriría por una locura así. Este mensaje verdadero y ha cambiado vidas, ha cambiado corazones, ha cambiado familias que estaban destrozadas,
Ha cambiado hogares que no tenían esperanza. Ha cambiado personas que no tenían futuro, que no tenían visión y les ha dado esperanza. Sabemos, confiamos que Dios ha hecho esto. Hermanos, preguntémonos, ¿ha habido en nosotros realmente un cambio profundo? ¿Ha habido un cambio en nuestras convicciones? Convicciones es lo que tú crees realmente. ¿Se puede decir que hubo un antes y un después de Cristo para mí? Preguntémonos eso, hermanos. Regresemos a 1 de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estamos hablando del asesinato de Caín y Abel todavía, ¿no? En el contexto. Y aquí nos dice que es un homicida. Un homicida es alguien que, persona o animal que mata a otro ser humano. Y esta palabra no solo indica la acción, pero también indica la intención. Y yo quiero que noten esto. Lo que hay en nuestros pensamientos, lo que anida en nuestro corazón, se forma en una intención que nos lleva después a una acción. Y esa acción generalmente va a ser determinada por lo que más gobierna aquí tu cabeza. Tu emoción más fuerte. Tu deseo más fuerte. Si tu deseo es agradar a Dios, vas a luchar. Si tu deseo es agradar a tu carne, vas a ceder, vas a permitir. Es que tengo que decirle 2 o 3 cosas bien dichas a esta persona, hermano. Y con mis labios lo mato, ¿no? La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, son leñazos, hermano. Son golpes fuertes. Tenemos que cuidarnos. Cómo nosotros estamos pensando, qué intenciones hay en nuestro corazón. Tenemos que cortarlas de raíz para que no lleguemos a la acción. De por sí, tenerlas en nuestro corazón ya es problema. Hermanos, la maldad de Caín llevó a matar a Abel. Y así también va a pasar con todo aquel que aborrece a su hermano. Así va a pasar. Todo aquel que menosprecia la imagen de Dios en otro ser humano, lo mata. El pastor Alex ya nos habló de ese tema. Y recordemos que es el 6º mandamiento. No matarás. No matarás. Y nuevamente el versículo dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, solo con odiarlo, solo con aborrecer a tu hermano, ya lo mataste. Ya lo mataste. Y sabemos, dice la Biblia, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto nos tiene que preocupar, hermanos. Yo tengo que amar a mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque voy a pasar una eternidad con ellos. Entonces tengo que aprender a empezar a amarlos. Voy a pasar una eternidad con nuestros hermanos. Empecemos a amarlos desde ya. Si yo no amo a mi hermano, ellos van a llegar al cielo, pero el que está con el problema soy yo. Y la Biblia dice que ningún homicida que aborrece a su hermano tiene vida permanente en él. O sea, no podemos confiar que vamos a entrar al cielo si estamos guardando en nuestro corazón odio o algún resentimiento o aborreciendo a nuestros hermanos de ninguna manera. Y no tenemos ninguna seguridad. No guardemos rencor ni ningún sentimiento contra nadie, hermanos. El amor que Dios espera de nosotros no es pasivo, es activo. Se espera que haya una acción. Hay personas que decimos que amamos a las personas, pero a la hora de demostrarlo, pues, nos quedamos muy cortos. Y el apóstol está diciéndonos cómo hacer con esto. Miren el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. Nos está diciendo, bueno, no tienes que hacer esto, no tienes que ser como Caín, no tienes que aborrecer a tu hermano. Pero la manera en que tú muestras ese amor, que has entendido ese mensaje, es siendo como Cristo. ¿Y cómo es que Cristo es? Él pone su vida por los hermanos. Pero antes de entender más esto, quiero que noten la primera parte de este versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor. Y quiero decirles algo, que todos podemos amar, todos podemos decir que amamos a los demás, hasta que no definimos claramente qué es el amor.
Todos podemos decir que amamos hasta que no definamos qué es el amor. Y es bien chistoso, ¿no? Porque si le preguntas a una persona qué es el amor, le preguntas a otra qué es el amor, todos tienen como su concepto, una idea. En el idioma griego hay 4 palabras que se usan para definir el amor y la mayoría de nosotros definimos el amor en estos términos de manera general. Uno es el amor eros, ¿no? De donde viene el eroticismo o el sexo. Otro es la palabra estorge, es un amor familiar, el amor que hay de padres hacia hijos. También está el amor filial, el amor que tenemos entre un buen amigo, ¿no? Una buena amiga que tengamos. Mi amiga de la infancia, mi amiga que tenemos una amistad con ellas. Y este amor filial probablemente, y muchos dicen que probablemente es el amor más alto al que el ser humano sin Cristo puede llegar. Pero hay otro nivel, hay otra palabra que define mejor el amor que Dios quiere de nosotros. Y es la palabra que ustedes ya saben, es ágape. Unos dicen agape o ágape, es igual. Y esta palabra, que el pastor también, Alex, ya nos la predicó cuando vimos Gálatas 5, en los frutos del Espíritu, tiene que ver con un amor sacrificial, un amor por decisión. O sea, no es un amor por performance, como por lo que haces, por algo que te dan. Como, pues mira, me regaló un regalo en Navidad y me siento con la deuda, tengo que darle algo y le doy un regalo, ¿no? Recíproco, no necesariamente es recíproco, sino que es un amor que nace de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Dios es amor. Cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a hablar de eso un poquito más. Pero aquí nos dice la Biblia que la definición de este amor, el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué lo conocemos? En que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Y el resultado de eso debe ser que también nosotros pongamos nuestra vida por la de los hermanos. Y quiero decirles que el mundo anda reperdido en sus convicciones y en lo que es su definición del amor. Solamente un creyente, un cristiano, puede entender lo que el amor verdaderamente es. Porque los cristianos verdaderamente hemos recibido el amor más perfecto, el amor más puro, el amor más sincero, el amor más genial que te puedes imaginar. No hay ningún amor como este. Bueno, si tenemos ya algunos años y hemos pensado en nuestras fracasos amorosos o en nuestras relaciones familiares, vamos a ver de que en todos estos tipos de amor que el mundo cree que existen y como lo ven, hay fracasos, hay desilusiones, hay frustraciones. Pero el único amor que no decepciona es el amor de Cristo, el único amor que vale la pena recibir. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de dar. Porque el mundo no puede dar algo que no ha recibido. El mundo no ha recibido, el mundo incrédulo no ha recibido el amor de Dios que usted y yo sí hemos recibido. Porque hemos entendido que Jesús es nuestro Señor y que Él fue a morir en la cruz por nuestros pecados. Que nosotros debíamos de estar en esa cruz, pero que Él tomó nuestro lugar y lo hizo por amor. No lo hizo porque seamos buenos, ni porque seamos muy guapos, muy bonitos, ni porque nos hayamos portado bien, nada. Absolutamente ningún mérito tenemos nosotros. Pero Cristo fue a morir en la cruz sabiendo que así como hemos sido despreciables y de insensibles, nos regala su perdón y su gracia. La palabra amor que estamos viendo aquí es esta, hermanos, es la palabra ágape. Vemos a Jesús dando su vida por las ovejas. Y la consecuencia natural de todo cristiano es que hagamos lo mismo, de dar la vida por los demás. Y es que la pregunta para ahora esta noche es: ¿cuántos están dispuestos a dar sus vidas por sus hermanos? Levante su mano, quiero ver si alguien está dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Aquí dice el versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, este amor requiere una demostración genuina. Y lo que pide el Señor es un amor sincero y honesto, que evite caer en una presuposición, ¿no? De que soy salvo, ya no tengo que hacer nada más. Tiene que haber una demostración. Pero quiero que veamos el versículo 17, hermanos. Y dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas o su corazón, como lo tenga en su versión, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? ¿Cómo permanece el amor de Dios en alguien que cierra su corazón contra su hermano?
Y algo que yo no me había fijado y que es muy interesante, hermanos, es que en el versículo 16 nos dice que tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos. Pero aquí se pasa del plural a lo singular, a lo particular. Y todos podemos decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos, pero a ese no. Pero a esa no. Es que esa persona no la puedo perdonar. Es que esa persona no la odio, pero tampoco la amo. Y nos lavamos las manos fácilmente. Todos estamos dispuestos a dar la vida por los demás hasta que llegamos aquí, hermano, a lo particular. Y aquí está el desafío para nosotros. Amo a mis hermanos menos a este. Amo a mi hermana, pero le batallo un poco con la otra. Y ponemos razones para no amar a los demás. Ponemos razones para no amar a nuestros padres que tal vez no fueron buenos con nosotros. Tal vez tus padres te abandonaron. Tu papá o tu mamá fue un mal padre, tal vez se endrogó, se fue, vendió todo lo que tenía, te golpeó, te abusó. Tu papá, tu mamá, tu tío, quien sea. Tenemos miles de razones para no amar al mundo. La gente que te ha rechazado, la oportunidad de trabajo que te cerraron, hoy se la voy a cerrar yo a él también cuando... O sea, pensamos de esa manera, hermanos. Y es simplemente porque no estamos siguiendo el mandamiento de Dios. Miren lo que dice aquí nuevamente el pasaje. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Cómo muere el amor de Dios en mí, hermanos? ¿O cómo demuestro que he recibido el amor de Dios? ¿Cómo lo puedo demostrar? Y aquí se pone seria la cosa, ¿no? Aquí nos pone contra la pared de nuestra hipocresía y nuestra incredulidad. Y aquí Dios confrontándonos, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos caído en el desprestigio de nuestra fe, hermanos? Que la gente hable mal de nosotros, ay, ¿no? Porque nuestro comportamiento y nuestra falta de amor hablan más de nosotros que lo que estamos hablando de Cristo. A veces servimos más de tropiezo y entorpecemos el avance del Evangelio con nuestro comportamiento. Y eso es triste. Pero vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo debemos de demostrar ese amor entre los hermanos y con aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo. Acompáñenme sus Biblias a Lucas capítulo 10. Una historia que ya conocen todos, pero que es importante que revisemos. Lucas capítulo 10. Y simplemente lo voy a leer y espero no tardarme mucho, pero dice: Lucas 10, 25 al 37 dice: y aquí un doctor de la ley se levantó tentando al Señor Jesús y diciéndole: Maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote descendía por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Mas un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Y el día siguiente al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Esta es una historia poderosa, hermanos, maravillosa. Y nos da un ejemplo muy interesante. La persona que está preguntando dice: ¿quién es mi prójimo? ¿No? Tenía un 10 en su conocimiento teológico, ¿no? Honrar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Sabía todo eso. Pero queriendo justificarse su vida pecaminosa, pues ¿quién es mi prójimo? ¿No? Defínelo. Y nos habla aquí el Señor con la historia, la historia del buen samaritano, donde nos muestra que primero hay un hombre que lo asaltan, lo dejan tirado medio muerto en el camino,
Y pasa un sacerdote, pasa un pastor de iglesia, pasa un cristiano de iglesia bíblica por su gracia al lado de él, y lo mira y dice, para ser como este homeless, mejor sigo adelante, lo ignora. Luego pasa el hermano Dennis que está compartiéndoles la palabra, lo mira y pasa de largo. Pero luego viene un samaritano, un pagano para ellos, para los judíos, alguien que ni siquiera era alguien justo, que lo veían de menos al pobre samaritano, pero les demuestra compasión como ninguna. Y me temo, hermanos, que a veces la gente del mundo trata mejor a sus semejantes que los creyentes. Y terminamos escuchando la típica, ¿no? Para ser cristiano como este, mejor no soy nada. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Les han dicho eso alguna vez? ¿O lo han dicho alguna vez? ¿Por qué, hermanos? Porque el amor que nosotros tenemos que tener no debe ser tan insensible. Tiene que haber compasión en nosotros. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener misericordia. No hacer codos, ¿no? Sino a mostrar amor. Pero el apóstol Juan, regresemos a Juan capítulo 3, versículo 18, nos pone todavía la cosa más clara, por si no nos ha quedado claro. Y el versículo 18, les recomiendo que lo memoricen. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hace muchos años un coro pentecostal decía, amémonos de corazón y no de labios solamente, para que cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Y los mexicanos, ustedes que son mexicanos, se pueden identificar con la frase, no, pues de lengua me echo un taco, dicen ustedes. Hermanos, la Biblia es clara. No podemos amar solo de labios. El mundo necesita ver, experimentar, recibir este amor. Nosotros como iglesia debemos de ser los primeros que cuando alguien llegue a nuestra iglesia diga cómo se aman esas personas en esa iglesia. En lugar de que digan, miren cómo se separan, miren cómo se dividen. No, miren cómo se aman, cómo se anhelan estar juntos. Son las 5 o 6 de la tarde, ya se tienen que ir, ahí están todavía reunidos el domingo. O sea, que se vea en nosotros eso, hermanos. Y muchas veces es falta de voluntad. Muchas veces es falta de compromiso. Juan Calvino es muy útil en este punto y nos dice de qué manera tiene que ser el amor entre nosotros. En primer lugar, tiene que haber sinceridad. Tenemos que amarnos por las razones correctas. Y solo les voy a dar la cita. Filipenses 2 dice que nada hagamos por contienda o vanagloria, sino que con humildad, ¿no? Buscando que los demás sean como superiores a nosotros mismos. Que nos acerquemos no para ser vistos ni para autosatisfacernos, sino que para realmente satisfacer a los demás. El amor cristiano no se preocupa en tanto cuánto recibo, que si el sermón me sirvió, no, que lo que estoy recibiendo yo para él. No, se preocupa en cuánto doy, cuánto estoy yo haciendo, cuánto estoy yo dando a mis hermanos, de mí mismo. En segundo lugar, la empatía. Los cristianos somos malísimos a veces para ser empáticos, hermanos. Ponte en los zapatos de la otra persona. Esto va a hacer que no caigamos en sentirnos superiores a los demás. Ponte en los zapatos de la otra persona. Piensa, ¿qué tal si me estuviera pasando esto a mí? No, pues entonces vas a ser generoso, vas a poder ayudar a tus hermanos. Vas a poder hacer algo al respecto. No debemos hacerlo como que le estamos haciendo un favor a alguien, hermanos. Como, pues yo estoy más aquí, más acomodado, le voy a dar un favor a fulanito, ¿no? ¿Qué está pasando? No. Nadie nos debe ningún favor aquí, hermanos. Lo que hacemos es una obligación de parte de Dios hacia los hermanos. Y para eso pueden ver Proverbios 3, 27 al 28. Y otra cosa importante es que tenemos que ayudar y amar a los demás sin deseos de aprovecharnos para nuestro propio beneficio. O sea, no debemos de caer en la trampa de hacer leña del árbol caído. Mira, la persona tiene necesidad y yo puedo hacer este negocio aquí, puedo sacarle ventaja en eso. No pensemos en eso, hermano. Eso es pecaminoso, eso es del diablo. A veces parecemos llenas o buitres, ¿no? Que quieren a ver quién está débil, a ver quién está necesitado y le caemos para sacar ventaja.
Pero el Señor desprecia esa actitud depredadora. Y lo pueden leer en Proverbios 22, 22 al 23. Las palabras de aprecio que podamos expresar contra otra persona son buenas, pero a veces se quedan muy cortas de suplir las necesidades de los demás. Y eso es lo que nos dice la palabra. O sea, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le dice, voy a estar orando por ti. O sea, ¿tu oración le va a dar de comer? Hermana, la traigo en mis oraciones. El Señor sabe sus necesidades. Dale algo. Démosle algo. Hagamos algo. Demostremos a Cristo. Vale la pena, hermanos. Podemos salir a evangelizar y eso es bendición, es maravilloso. Pero tenemos que demostrar el amor. Eso nos va a dar poder y autoridad para hablar a la gente. Tenemos que demostrar ese amor. Las palabras de aprecio, como les digo, se quedan muy cortas. El amor debe ser con hechos. Y debe practicarse en verdad. Algo muy útil que encontré es, miren lo que dice el versículo 18, dice, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el comentarista John Gill dice lo siguiente: las acciones de ayudar a los demás, suplir sus necesidades, mostrar misericordia, eso es amar de hechos. Eso es importante. Pero el amor cristiano no es tan superficial, hermanos. La Biblia dice que el amor cristiano es en hecho y en verdad. Y la intención genuina de corazón, dice John Hill, al hacerlo verdaderamente de corazón, genuinamente, eso es hacerlo en verdad. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos verdaderamente amar genuinamente, hermanos, y hacer las cosas. Ambas son necesarias. La intención es importante. El Señor conoce el corazón. Y yo puedo hacer algo externamente y va a ser nomás moralista, va a ser una buena obra, como muchas instituciones de caridad allá afuera, pero si no lo hacen con la intención equivocada, no agrada a Dios, no cumple el estándar, no es amor ágape. Para un mayor estudio de esto, pueden leer 1 Corintios capítulo 13. Y ya para terminar, porque ya estamos en las últimas 5 versículos, pastor, usted me dice. Ok, gracias. Pregunta, hermanos, ¿cuántos creen que se puede saber si uno es salvo o no? Levante su mano quien cree que se puede saber si uno es salvo. Alguien que considere que puede saber que es salvo. Bueno, qué bien, hermanos, qué bien. Veamos el versículo 19 entonces. Me gustó esa respuesta. Dice, y en esto, ¿qué dice, hermanos? Conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces les pregunto otra vez, ¿se puede saber que somos salvos o no? ¿Todavía dudan? Qué bien que duden, hermanos. Y no hay nada, no es nada raro. Nosotros los cristianos reformados especialmente padecemos de esta enfermedad. Dudamos de nuestra salvación. ¿Saben por qué? No es por la culpa de Calvino y las doctrinas de la gracia. No es porque seamos totalmente depravados. Pero es porque hay en nosotros un genuino deseo por agradar a Dios. Y al ver lo corto que nos quedamos de su gloria, la conciencia nos acusa. Pero quiero que leamos nuevamente el versículo 19 para que el Señor hable de nuestras vidas nuevamente y nos diga esto. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El problema no es que tú seas salvo, el problema es que no te sientes salvo. El problema es no que Dios no te haya salvado, el problema es que tú en tu corazón no te sientes salvo. El amor genuino, practicado y demostrado, hermanos, es la evidencia que estamos en la verdad. ¿Quieres saber que eres cristiano? Demuéstralo por tu amor, en otras palabras. Genuinamente. En verdad. Y quiero que leamos otra vez este versículo. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahora, aquí la verdad, en mi opinión, debería estar con B mayúscula, porque estamos hablando de que la verdad es Jesús, la verdad encarnada. Y dice después, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La única manera en que tú estés seguro en Jesús es que verdaderamente ames a Dios. Pero aquí el amor no es el requisito, es la evidencia. El amor no es el requisito, es la evidencia.
que tú realmente has nacido de nuevo. Entonces, sí puedes asegurarte. De hecho, no sería necesaria la membresía de una iglesia si no tú pudiéramos saber si alguien es salvo o no. Pero sí se puede saber. La palabra nos lo dice. Y si no me creen, pueden ver, hay documentos que tenemos como por ejemplo la confesión. Pueden leer el capítulo 17, el capítulo 18. Y da muy buen material al respecto. Que les da los versículos clave donde nos muestra cómo podemos estar seguros de nuestra salvación. Pero el apóstol aquí lo que está haciendo es un test a nuestro amor. Aquí el apóstol no quiere que pongamos en duda la salvación, sino que probemos nuestro amor. Pruébalo. Demuéstralo. Entonces, tenemos también ataques, hermanos. El diablo nos acusa. Y la mente es bien cizañosa, hermanos. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor solamente. No podemos depender en mis sentimientos para definir mi estado de salvación. La debilidad que tengamos como cristianos reformados de no sentirnos salvos, como lo dice un comentarista, se va, se nubla, se quita completamente cuando dejas que la sangre de Cristo rocíe tu corazón y te convenza verdaderamente que tú eres salvo. Tienes que ser convencido por medio de la palabra, por medio de una relación con Cristo, que eres salvo. Recuerdo que había en la iglesia una niña de 8 años, hija de pastor, que dudaba de su salvación. Y nos preguntaba, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que soy salva? Es que veo mi vida y no voy a decir el nombre porque se van a acordar algunos. Pero es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos que la sangre de Cristo permee nuestras mentes tanto que nuestro corazón se sienta con la seguridad de decir que no es por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Recuerden, el amor no es el requisito, es la evidencia. Y quiero que veamos el versículo 20, dice, porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Hermanos, este es un versículo muy bonito. Dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. En otras palabras, nuestro corazón nos puede dictar y hacer sentir que nosotros no merecemos ni siquiera tomar la Santa Cena. Que no merecemos pararnos ni servir. Yo me sentía que no merecía venir a compartirles la palabra el día de hoy. Pero, aquí está la clave, hermanos. No es tanto como yo me sienta, sino que Dios es mayor, la obra de Dios es mayor en cada uno de nosotros. Yo le puedo decir, mira hermano, tú sientes que no tienes, no puedes servir en esto o lo otro, no puedes hacer aquí, no puedes hacer acá. Pero es simplemente el diablo metiéndonos en nuestra idea, en nuestra mente ideas que no deben de estar ahí. Aquí el apóstol habla a nuestros corazones y nos dice, ¿no?, que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Pero esto, que Él sepa todas las cosas, es una advertencia doble. Para el pecador, es una advertencia. Dios te está viendo. Dios sabe exactamente por qué hiciste lo que hiciste. Y no puedes esconderte. Y te va a dar el pago que mereces por lo que has hecho. Y te va a castigar. Pero para el creyente, Dios sabe exactamente cómo tú batallas en tu corazón con esto. Dios conoce verdaderamente cómo tú luchas en tu mente y en tu corazón. Pero la obra de Cristo ya está aplicada en ti. Y Él sabe que está aplicada en ti. Y Él sabe que tú luchas con eso. Entonces, para el creyente es reconfortante, para el pecador es algo que tiene que traerle temor. Y tiene que traerte un deseo de arrepentirte. Y hermanos, nuestra conciencia puede ser debilitada, puede ser entorpecida, puede ser empedernida. Puede ser que mi conciencia sea mala, depravada. No puedo confiar en ella para definir o para sentirme salvo o no. Pero sí puedo confiar en la obra y la persona de Cristo. Yo me puedo sentir como el gusano más miserable y más podrido, más ruin del mundo, que no merezco nada de Dios. Y hasta me puedo sentir que ni siquiera soy cristiano. Pero lo que Cristo ha hecho en la cruz te ha limpiado, te ha lavado tanto, que jamás podemos nosotros entender todo su amor y toda su gracia para nuestras vidas. Él nos ha declarado justos
y aunque todavía pecamos. Y estamos en este cuerpo, en esta carne, y estamos esperando recibir cuerpos glorificados donde lleguemos hacia la perfección que Cristo desea de nosotros. Y su amor es más grande, hermanos, que lo que nuestro corazón nos esté diciendo. Así que no escuchemos al corazón. Podemos confiar en la omnisciencia de Dios. Él dice, Él sabe todas las cosas. Confiemos en la omnisciencia de Dios. Él sabe todas las cosas. Así que consolémonos con eso. Ahora, por último, hoy sí, vamos a ver la bendición que hay en el amor. Y quiero que veamos para esto el versículo 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprendiere, confianza tenemos en Dios. Y empezamos con esto. Podemos disfrutar de una conciencia limpia, hermanos. Si nuestro corazón no nos reprende, podemos tener confianza en Dios. O sea, si se fijan, nuestro corazón puede reprendernos o no reprendernos. Pero podemos siempre, y tenemos que siempre, confiar en Dios. Confiar en lo que Él ha dicho en su palabra. Si nos hemos arrepentido genuinamente y nos estamos esforzando por obedecer a Dios y amarle a Él sobre todas las cosas, y estamos amando a nuestro prójimo como debemos de hacerlo, no usemos nuestro corazón como el medidor si soy salvo o no. Evitemos de usarlo como el medidor de nuestra salvación. Confiemos en la obra de Dios. Es cierto que tenemos la conciencia, que puede ser debilitada, puede ser buena, puede ser mala. Pero sobre nuestra conciencia, sobre nuestros sentimientos, la palabra tiene que reinar. Tiene que ser la que dirija, tiene que ser la que encauce todas esas cosas. Así que tenemos que aprender a disfrutar de la paz de Dios. Si mi corazón no me reprende, disfrutemos de la paz de Dios. Gocémonos de que somos salvos. Démosle gracias a Dios día tras día porque nos ha salvado y que nos ha escogido, que no merecíamos. Démosle gracias a Dios. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hermanos, no solo tenemos que anticiparnos a las dificultades o al rechazo del mundo. También tenemos que anticipar las bendiciones. Tenemos que saber anticipar las bendiciones. Tenemos que saber anticipar que si estamos obedeciendo al Señor, el Señor va a contestar nuestras peticiones y nuestras oraciones. Y nos va a conceder lo que necesitamos. No nuestros caprichos. Pero nos va a hacer que guardemos sus mandamientos, que amemos su palabra y que vivamos vidas que le agraden. Eso es lo que está aquí en juego. Y vamos a ver esto un poquito más preciso cuando lleguemos al capítulo 5, con el favor del Señor. Así es que tenemos la esperanza, hermanos, de que cuando nosotros oremos a Dios, Él nos oye. ¿Y cómo se aplica o se practica esto? ¿Cómo se ve aplicado la bendición de Dios por hacer y por ser una persona que ama a los hermanos? ¿Cómo se ve aplicado a recibir la bendición de Dios en nuestras oraciones y peticiones? Bueno, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y quiero que noten el contexto, por eso empecé del versículo 14. Dice que por tanto, bueno, lo voy a esperar porque soy los oicos que están buscando. Toma una agüita. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo clave el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, venimos a pedirle, hermanos, considerando la obra de Cristo a nuestro favor. No venimos considerando nuestros méritos. De hecho, nunca pensemos que porque nos hemos portado bien, Dios nos va a contestar nuestras peticiones. Si Dios nos contesta es por la obra de su Hijo Jesucristo a nuestro favor. El hecho de que nosotros hagamos lo bueno y que vivamos vidas que le agradan es simplemente para estar en conformidad a su voluntad. Y obviamente la Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a llegar ahí si Dios permite. Por último, hermanos, esto debe servirnos para orar más, para orar mejor
Y para que nuestra oración no se sienta como tal vez Dios me escucha. Porque a veces por eso no queremos ni orar, porque ¿qué tal si Dios me oye? No. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tal como la obediencia, hermanos, nos lleva a disfrutar de las bendiciones de Dios, la desobediencia nos lleva a sentirnos miserables. Evitemos la desobediencia. Si Dios nos dice que hagamos algo, hagámoslo. No nos neguemos. Amémonos como el Señor nos pide. Y eso nos va a permitir que cuando nos acerquemos al Señor en oración, seamos como era David en el Salmo 34, ¿no? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y el Señor lo libró de sus temores. Que seamos así, hermanos. Versículo 23. Y este es su mandamiento. Bueno, regresamos a 1 Juan 3:23, hermanos, perdón. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La fórmula está aquí bien clara: creer en Jesús y amar a los hermanos. Creer en Jesús es amar a Dios. Si no me creen, lean los capítulos de 5 al 8 del Evangelio según San Juan. Se los dejo de tarea. Creer en el nombre de su Hijo tiene que ver con eso, hermanos. Y amarnos unos a otros es la otra parte de la evidencia. Lo han dicho que es como dos llaves, como una llave con dos piezas, una grande y una chiquita, ¿no? La grande es la fe y creer en Jesús, y la chiquita es el amor a tu prójimo. Cuando tú pones esa llave, abre la puerta y entras al reino. Versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y cuando lleguemos al capítulo 4, si Dios permite, vamos a hablar más del Espíritu Santo, la obra que Él hace en nosotros. Pero aquí basta terminar con esto, hermanos. Resumiendo todo, si guardamos los mandamientos de Dios, uno de sus mandamientos es amar al prójimo. Sabemos que permanecemos en Dios, que Él está en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Lo pueden ver en Josué 1:8, cuando Dios habla a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Este libro de la ley, de día y de noche vas a meditar en él. No te vas a apartar de él ni para allá ni para allá, para que entonces tu camino sea prosperado y todo te va a salir bien y yo voy a estar contigo. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Dios promete que si hacemos su voluntad, nos esforzamos, que nuestra mente y corazón esté en su palabra, va a estar con nosotros. Va a prosperar nuestro camino, nos va a ir bien. Su bendición va a estar sobre nosotros. Desde ya quiero confesar, hermanos, que este estudio confrontó mi vida y me hizo ver muchas áreas en las que yo necesito cambiar, que hay mucha hipocresía en mi corazón. Y espero que el Señor también haya hecho lo mismo con ustedes. Preguntémonos a qué hermano o qué hermana nos cuesta amar. Preguntémonos a qué familiar no le estoy demostrando amor. Preguntémonos a qué persona en mi trabajo, donde estemos, o en la calle, o en nuestra comunidad, no le estamos demostrando ese amor, esa compasión que debemos demostrar como hijos de Dios. Debemos de vivir este mensaje. Debemos demostrar la misericordia. Y al hacer esto, hermanos, el Señor va a bendecir nuestras vidas. Va a derramar bendición sobre nosotros. No solamente espiritual, pero también material. Y nos va a poder ayudar para que seamos generosos con los demás. Pero confiemos en Él. Solamente así vamos a poder decir verdaderamente que somos hijos de Dios. Solamente así nuestro corazón dudoso y débil va a poder estar firme que somos salvos. Cuando hagamos lo que agrada a Dios. Si Dios nos concede la oportunidad, vamos a ver más cómo es que Dios hace esto por medio de su Espíritu Santo en el capítulo 4. Pero vamos a orar porque el tiempo se ha extendido mucho. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que habla en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, soy un instrumento muy débil, pero tú eres perfecto, santo y poderoso. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Penetra los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Discierne lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Sabe las razones que hacemos, las cosas que hacemos. Sabe los motivos que hay en nuestro corazón por hacer lo que hacemos, Señor. Tu palabra nos marca, nos habla, nos conoce y revela lo que hay en nuestro corazón. Permítenos, Señor, que esta palabra que hemos aprendido en este día sea perenne, sea permanente en nosotros, que podamos amar a nuestros hermanos
no solamente de palabras ni de lengua, sino con hechos y en verdad, Señor. Que no digamos te amo, Dios te bendiga, Señor, sino que podamos realmente ser luz, ser de bendición, traer de las bendiciones que tú nos has dado, si nos has proveído algo extra, que proveamos a los demás que tienen necesidad, Señor, para que a nadie le falte nada. Y te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo a favor nuestro, que conforta nuestros corazones y nos hace estar seguros de que hemos sido perdonados y lavados por la sangre del Cordero, a quien amamos y a quien queremos amar todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos hablas a través de ella. Gracias por tu Espíritu Santo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.